Bienvenidos a esta nueva reflexión en este día y tomamos para ello el libro de los Hebreos, el capítulo 1, los versículos 3 y 4, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos vivir un día más. Y pedimos, Señor, que en tu misericordia nos guíes para entender y poder exponer y escuchar tu voz. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hablamos del capítulo, del versículo 1 y 2, que nos hablaba de que en el pasado Dios nos habló, o habló a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora en el 2 dice: en esos días nos habló por medio de su Hijo. Y sigue diciendo: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios. Él es Dios mismo. Por eso dice las Sagradas Escrituras que Dios vino y estuvo entre nosotros y murió por nosotros. Eso lo debemos tener muy claro. Cristo, Jesús, el hombre que anduvo en Palestina, es Dios. Es Dios mismo entre nosotros. Dicen, Él es la gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces el Señor Dios quiso venir a estar entre nosotros en la persona de Cristo. En la iglesia antigua, en los primeros siglos, intentó negarse esta verdad. Algunos dijeron que Cristo no era Dios, que era una apariencia de Dios, y esto fue una herejía que la iglesia debatió y contrarrestó con las Sagradas Escrituras, porque debía enseñarse a todo ser humano que Cristo es el Hijo de Dios, a la vez es Dios mismo venido y estar entre nosotros. Por eso Jesucristo dijo: el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Dice: las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál fue la obra? Él vino a purificar de nuestros pecados. Esa fue su misión central, esa fue su misión aquí en la tierra. Venir a morir por nosotros para ser nosotros purificados. Ahí está la base de nuestra salvación. Purificados somos por la sangre de Cristo. Dice, por medio de sí mismo, o sea, Dios mismo nos purificó. Dios mismo nos exigía pureza y Dios mismo nos purificó. Dios mismo nos exigía cumplimiento de la ley y Dios mismo cumplió la ley por nosotros. Él lo hizo por nosotros desde la cruz misma. Allí sepultó nuestros pecados, allí enterró nuestros pecados, allí borró nuestros pecados. Por eso todo el creyente es hijo de Dios, como dice Juan 1:12. El que le recibe y cree en él le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso nos llamamos sus hijos y le podemos decir Padre. El Señor Jesucristo nos enseñó a decir Abba, Padre. Abba quiere decir el término más familiar para comunicarnos con Dios. Padre eterno. Y se sentó en la majestad de las alturas. El apóstol Pablo nos dice que Él nos hizo sentar en las alturas con Cristo Jesús. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en las alturas en Cristo Jesús. Eso quiere decir que estamos a la par en su trono, como sus hijos, como su familia, como su íntima familia de Dios. Por eso nos llamamos hijos y por eso nos debemos llamar hermanos. Por eso en la iglesia, desde la iglesia primitiva, los cristianos se dicen entre sí hermanos. Y no es simplemente un término por usarlo o una pretensión. No, es que somos hermanos en la fe, hijos del mismo Padre. Por eso nosotros llamamos los hermanos. Nosotros a veces somos dados en la iglesia como a evitar llamarnos los hermanos, y somos hermanos en la fe. Todo creyente es hermano en la fe, cuyo Padre es Cristo, cuyo hermano es Cristo, cuyo Padre es nuestro Dios. Por eso Jesucristo dijo: voy a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Somos de la familia de Cristo, somos la familia cristiana, la familia heredera del reino de los cielos. Como hijos heredamos todo lo del Padre, lo que el Padre nos ha dado a heredar. Y como hermanos heredamos con Jesucristo. Lo que Jesucristo es, lo heredamos nosotros. Dice el apóstol Pablo, somos coherederos con Cristo. Esto quiere decir que nosotros heredamos lo que Cristo es, o sea, la vida eterna. No ser dioses, porque Él es Dios, nosotros seguimos siendo criaturas, pero la vida eterna, su gloria, su resurrección, Él lo comparte con nosotros. Dios es tan misericordioso y tan compasivo que Él quiere compartir con nosotros todo. Todo lo que Él es, lo comparte con nosotros. Esa es la grandeza, la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria. Es un privilegio que Dios nos haya llamado a ser sus hijos. Un gran privilegio.
un privilegio excelente que a veces no calculamos, que no alcanzamos a dimensionar la grandeza de lo que Dios ha hecho con nosotros. Como que pensamos que es poco, como que pensamos que hay cosas más significativas en este mundo. A veces le damos más valor al dinero o a otras cosas que a lo que Dios nos ha dado. Hacer y participar de su reino, un reino que no perece. Y eso lo debemos ponernos a meditar, porque este mundo nos envuelve en cosas efímeras, ¿sí? Hasta nos hace amarnos a nosotros mismos más de lo que debemos, idolatrarnos, centrarnos en nosotros mismos. El enemigo quiere que nosotros nos fijemos solo en lo creado, le demos valor a lo creado. Por eso muchas veces le damos más valor a lo creado, a los bienes, que a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son la fe, la comunión en la iglesia, la Santa Cena, el bautismo, la vida en todo el sentido de la iglesia. ¿Cuántas veces dejamos de asistir a la iglesia? Muchas veces porque hay otras cosas más importantes según nosotros. Pero las cosas que no se ven son eternas, dice el apóstol Pablo, y las cosas que se ven son pasajeras, casi que no son realidad. Hoy son, mañana no son. Y el Señor nos invita a valorar todo esto tan grande que ha hecho, que no tiene valor incomparable en todo lo creado, lo que Dios nos da, ser sus hijos, ser familia de Él. Por eso su Hijo dio la vida por nosotros, por eso entregó su vida por nosotros, para que seamos herederos con Cristo, coherederos del reino de Dios, mediante la fe. Y de ahí en adelante, pues nosotros agradecidos con Dios debemos vivir la vida gozosos, disfrutar la vida en el buen sentido, sabiendo que tenemos por Padre al dueño del cielo y de la tierra, y por hermano al Salvador, a nuestro Salvador, y el Espíritu Santo que nos guía. A eso nos invita, a gozarnos siempre delante de Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque nos has hecho herederos del reino de los cielos, coherederos con Cristo. Ayúdanos, Señor, a dimensionar en la mente, mediante la guía del Espíritu, la grandeza de lo que tú has hecho, la grandeza de lo que tú haces, Señor. Guíanos y guárdanos, oh Dios, y permite, Señor, que lo compartamos con otros, con alegría, como lo hacían tus santos apóstoles. Ayúdanos, Señor, a vivir fieles a ti, agradecidos, y a comportarnos bien para agradar tu nombre. Perdona nuestros pecados y guíanos siempre. Por Cristo Jesús. Amén.